Bueno, al final de la comunicación con Steven hubo algunas dificultades. Bueno, importante entonces la convocatoria para el próximo miércoles a partir de las 9 de la mañana en Confán del Prado, en el oriente de la ciudad, sobre la autopista suroriental, para movilizarse desde allí en un gran carnaval popular hasta Puerto Resistencia. Y entramos en comunicación ahora con París. Vamos a hablar con Manuel Salamanca, ciudadano vallecaucano, residente en París, quien pues ha participado también en las luchas sociales, políticas de nuestro país y ahora se encuentra radicado en Francia y hace parte de los colectivos del Pacto Histórico en la capital francesa. Buenos días, Manuel, gracias por acompañarnos en Periodismo Libre de París. Por favor, active el micrófono. Buenas tardes. Bueno, aquí son tardes, ¿no? Buenas tardes a ustedes todos, agradeciéndole la invitación a este programa muy escuchado en Colombia y en el exterior. Y bueno, pues me parece importante que responder a esta invitación para establecer esa necesidad de que estos colombianos que vivimos en el exterior tengamos esa comunicación, ese puente necesario con Colombia a todos los niveles. Somos varios los millones de colombianos que vivimos en varios países de América Latina, Australia, Europa, y creo que contamos para las luchas que desde el exterior hemos podido realizar por que hoy en día estemos disfrutando de un gobierno del cambio, porque tengamos un presidente, nuestro presidente, Gustavo Petro. Bueno, vamos a ver si ponemos aquí el video de la reunión en el que se informaba sobre la reunión del presidente con el cuerpo diplomático. Fue una reunión en la que el presidente les explicó a más de 100 representantes de igual número de países en Colombia el por qué él caracteriza lo que está ocurriendo como se urde un golpe de Estado por parte de factores de la derecha y la extrema derecha en Colombia. Antes de dialogar con usted, vamos a escucharlo, Manuel. Gustavo Petro se reunió con el cuerpo diplomático en Colombia para denunciar un golpe de Estado en curso, señalando una alianza criminal para desestabilizar su gobierno y socavar la democracia. Ana María Celis, buenas noches y cuéntenos qué detalles se conocen de ese encuentro. Sí, señora, buenas noches a usted y a los televidentes. Mira, el presidente Gustavo Petro tuvo hoy una reunión con el cuerpo diplomático que está en Colombia para exponer ante ellos la situación de golpe de Estado que se viene desarrollando. Dijo el presidente Gustavo Petro que esto es para proteger a la democracia porque en los próximos meses se avecinan nuevos golpes para los que se tiene que preparar. Asimismo, en esta reunión, los diplomáticos se comprometieron a tomar apuntes de lo que expuso el presidente para comunicárselo a sus gobiernos. El presidente Gustavo Petro se reunió con el cuerpo diplomático acreditado en el país para exponer un golpe de Estado en desarrollo. Durante el encuentro, el mandatario presentó paso a paso la forma en que una alianza criminal busca socavar el voto popular y la estabilidad de las instituciones democráticas de Colombia, advirtiendo sobre desafíos que se avecinan en los próximos meses. Petro subrayó que es su deber informar a la comunidad internacional sobre la situación en Colombia, describiendo un proceso sistemático destinado a deslegitimar su gobierno y amenazar la democracia. Además, se destacó la importancia del respaldo internacional para enfrentar esa coyuntura. Me he reunido con el cuerpo diplomático reunido en el país para explicarles paso a paso cómo se ha desarrollado el golpe de Estado en Colombia y lo que vendrá en los próximos meses. Como presidente de la República es mi deber informar al mundo de la alianza criminal que se ha forjado contra el voto popular
en el país. Durante la reunión, el canciller Luis Gilberto Murillo, quien acompañó al presidente junto a Laura Sarabia, directora del DAPRE, explicó a los diplomáticos la preocupación del gobierno por la supuesta vulneración del fuero presidencial. Se enfatizó en la necesidad de proteger la democracia y la posición especial del presidente debido a medidas cautelares ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y planteamos obviamente que aquí lo central es la protección del fuero presidencial, porque además que sumado al fuero presidencial hay aspectos, obviamente, de detalles del proceso que no tocamos, pero sumado al fuero presidencial, el presidente Petro tiene una condición especial por las medidas cautelares que están en el marco de la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Murillo señaló que las acciones de ciertos organismos administrativos han puesto en riesgo no solo el fuero presidencial, sino también las garantías especiales otorgadas por la Corte IDH. Asimismo, instó a la comunidad internacional a mantenerse alerta ante cualquier intento de debilitar la institucionalidad en el país. Bueno, escuchábamos allí entonces y veíamos un informe de RTBC precisamente sobre esta reunión del presidente Gustavo Petro con el cuerpo diplomático acreditado en nuestro país. RTBC, que es uno de los pocos espacios mediáticos que informa de manera veraz en relación con la gestión del gobierno del presidente Gustavo Petro a través de las emisiones de sus noticieros. Manuel, primero que todo nos gustaría conocer brevemente un poco de la lucha que ustedes dan en Europa, los colombianos residenciados por diferentes circunstancias, unos por desplazamiento, otros por el exilio, otros pues, en procura de condiciones dignas de vida. ¿Cómo es la lucha que ustedes dan allá para explicarles a los europeos, a la gente, lo que está ocurriendo en nuestro país? Sí, bueno, la lucha de los colombianos del exterior es una lucha larga. El exilio en Colombia de los colombianos ya tiene una historia, está ligado pues justamente a la represión, a la historia de la represión en Colombia. Hemos tenido aquí, no solamente en Europa, sino en los países más cercanos a Colombia, Venezuela, Ecuador, etcétera, todos estos colombianos que han tenido que dejar el país para simplemente escapar a la muerte. Hemos tenido en España, en Francia un poco menos, pero muchos exiliados de la Unión Patriótica. Hay unos que han regresado a Colombia, algunos que quedan todavía por acá, pero eso, por ejemplo, hace parte de todos esos exiliados que de hecho, al llegar a un país donde descubren todo, pues igualmente se han convertido en aquellos que expresan lo que ha sido la historia de la represión en Colombia. Ahora, esa lucha, pues, se expresan de qué manera, se expresan a través de reuniones diversas con partidos políticos afines a la democracia, afines a la izquierda, que contribuyen y que se solidarizan con nosotros. Entonces el colombiano pues se encuentra en estos partidos, en los partidos comunistas, en los partidos de izquierda, una forma de poder reunirse. Más allá de eso, los mismos colombianos se organizan en asociaciones, en colectivos, y después ampliamos al resto del continente latinoamericano. O sea que nuestras luchas son por lo que ocurre en Colombia, pero al mismo tiempo nos integramos en las luchas de los países donde vivimos y después igualmente con la hermandad con el resto de latinoamericanos. Es el caso actualmente. Actualmente, digamos, desde que contamos con un gobierno progresista, pues de hecho nosotros acudimos a la solidaridad y al mismo tiempo que somos felices al fin de tanto tiempo de tener un presidente que le habla al mundo, que le habla a Europa, que le habla a América Latina de otra manera, que digamos, yo diría que es las cosas, queriendo responder a tu pregunta, pero quiero decir esto, ¿no? De que contamos con un presidente y con un gobierno del cual los colombianos del exterior
estamos orgullosos, nos sentimos felices y sabemos que ese gobierno y ese presidente expresa el sentir de muchos colombianos. Y entonces, pues al mismo tiempo, sabemos que esas tentativas de la oligarquía colombiana para destabilizar, para no permitir los cambios, y pues nosotros aquí estamos para justamente visibilizar y al mismo tiempo que la gente sepa que lo que ocurre en Colombia y en este último, bueno, digamos, en los últimos periodos, las tentativas de golpe contra el gobierno progresista de nuestro presidente. ¿Cómo percibe el ciudadano común en París, en Francia, en general en Europa, la situación actual en Colombia, Manuel? Mira, complicado decirlo. ¿Cómo percibe? Pues digamos que los militantes de siempre, ¿no? En los partidos, se interesan en lo que ocurre en el mundo y que ocurren en Colombia, pero yo no podría no expresar, digamos, no podría no expresar el hecho de que estamos viendo en un país, en Francia, pues estamos hablando desde Francia, un país donde la represión y digamos, aquello que nunca pensábamos que un país como estos, pues hubiera ocurrido un atropello, un robo al pueblo, estamos en esas condiciones. Y creo que la gran preocupación de los franceses está centrada, digamos, está concentrada en esa ira, en esa rabia de ver que unas elecciones que ganamos en Francia las han ignorado, un presidente que ha completamente ignorado eso, y entonces eso agita mucho la mente de muchos hombres y mujeres progresistas. Pero de hecho, como colombianos encontramos una solidaridad, el Partido Comunista Francés, la Francia Insumisa, estos partidos progresistas, pues han expresado de una manera clara su solidaridad con Colombia y denunciado en días pasados las tentativas de golpe blando. El periódico L'Humanité, que es un periódico nacional muy reconocido, ha consagrado varios artículos para denunciar lo que ocurre en nuestro país y esa tentativa de golpe, que no es la primera tentativa en América Latina. Ya creo que en una de tus emisiones mencionabas los diversos golpes aquí y allá en América Latina, y bueno, pues Colombia no se excluye, pero esperamos de que fracase esas tentativas. Y nuestra preocupación es no solamente defender, pero al mismo tiempo que esta experiencia de los 4 años del presidente Petro se prolonguen, y hacia allá también le apostamos. Efectivamente, hablábamos recientemente de cómo, Manuel, las élites oligárquicas en el continente pues desarrollan ahora lo que se denomina conceptualmente la lawfare o guerra jurídica, instrumentalización política del aparataje judicial de las burguesías para tratar de derrocar los gobiernos progresistas, y no es la primera vez que está ocurriendo. Lo hicieron con Lula, lo hicieron con Dilma Rousseff, lo hicieron con Cristina Fernández de Kirchner, lo hicieron con lo hacen con Rafael Correa, a quien le montaron una investigación y un juicio para no dejarlo volver al Ecuador, porque si vuelve al Ecuador gana las elecciones. Lo hicieron con José Manuel Zelaya Rosales en Honduras, y lo hicieron con Pedro Castillo en el Perú, lo hicieron con el obispo que fue presidente, el obispo Lugo en Paraguay. De modo que no son pocos los casos de lawfare, de guerra jurídica, es decir, de utilización del entramado jurídico para entrampar a los gobiernos progresistas del continente. Y es lo que están tratando de hacer ahora aquí. Y ojo que en México también están intentando, no, pues sin fuerza, pero lo están intentando. ¿Desde dónde? Desde la rama judicial. Y mucho más en México, donde hay una presidenta que da continuidad a uno de los gobiernos más importantes. Los mexicanos consideran que es el mejor presidente que ha tenido la historia, Andrés Manuel López Obrador, de su país, y está defendiendo a capa y espada la aplicación
de la reforma judicial, precisamente para desempoderar a esto que algunos nos atrevemos a considerar como la emergencia de nuevos partidos políticos, el partido de los medios y el partido de los magistrados y jueces de las altas cortes. Así de sencillo es lo que estamos viendo y es la aplicación de la lawfare por parte de las altas cortes, de magistrados de la derecha y la extrema derecha, que son agentes de las oligarquías con la complicidad de los medios de comunicación. Ahí a eso entonces quería hacer alusión a propósito de lo que plantea Manuel. ¿Qué se está pensando en Francia, en París específicamente, a propósito de este 23 de octubre, que en toda Colombia se van a desarrollar jornadas de repudio al golpe de Estado que urde la extrema derecha, Manuel? Sí, mira, antes de responder a tu pregunta, querría agregar algo con respecto a tu pregunta anterior, ¿no? Digamos cómo se ve en Francia, qué es lo que se percibe el ciudadano del común o lo que ocurre en Colombia. Hay que decir algo, que una de las cosas, y es difícil, yo creo, para ustedes imaginarse qué ocurre, es que de la misma manera que el presidente Petro ha sido muy claro, y quizás es una de las cosas que yo no sé si los colombianos en Colombia se dan cuenta hasta qué punto es importante la manera como Petro ha expresado su solidaridad con el pueblo palestino. Su solidaridad, bueno, con las medidas que ha tomado, que ustedes las conocen muy bien, de haber roto las relaciones diplomáticas, haber digamos, cómo interrumpido todo intercambio de tipo económico, etcétera. Eso es algo muy fuerte, muy grande. Entonces, yo querría que eso se sepa, pero que al mismo tiempo aquí en Francia, la cuestión palestina, la agresión, el genocidio contra el pueblo palestino ocupa muchísimo espacio. Y entonces, pues, nuestra Colombia no es que quede olvidada, pero mediáticamente lo que ocupa es una tergiversación, digamos, de los medios y todo, es una tergiversación total, inclusive hasta como la dificultad de llegar a reconocer que lo que ocurre, de declarar que lo que ocurre en Palestina es un genocidio. ¿Ves? O sea que eso es lo que quiero decir, ¿no? De que este conflicto, este genocidio, es lo que más ocupa mediáticamente y en la preocupación de la gente. Ahora, con respecto a tu pregunta, pues las actividades nuestras, respondiendo a los llamados no solamente del presidente, a esa preocupación, ¿no? De que esa oligarquía no deja, o colombiana no deja de una u otra manera de tratar de estabilizar y buscar inclusive ese golpe, pues nosotros aquí, yo hablo por París, no puedo, porque digamos en toda Europa hay de hecho en Madrid y en muchas partes hay movimientos y llamados para este 23. Aquí en París, pues fíjate que hay un momento así de flujo, así no sé si es ligado al otoño, pero no ha habido un llamado concreto. Eso no significa que seamos, digamos, que ignoremos y no nos preocupe, queremos responder a cada llamado, pero a veces no se logra. Pero sí quiero decir que el 16 de noviembre estamos organizando un gran acto de solidaridad con Colombia, el cual convidamos, de hecho, a todos los colombianos de París y de Francia, digamos, la consigna nuestra es la unidad ante todo, la unidad para defender a este gobierno, para visibilizar entre los colombianos también lo que se hace en Colombia, lo que el gobierno hace en Colombia, este gobierno por los colombianos del exterior, que es la primera vez en la historia de Colombia, diría, donde los colombianos están ven que los consulados se abren, que las embajadas en el exterior comienzan a pensar que sí hay colombianos y que estos colombianos pues meritan que se les mire un poco y que no sea simplemente un lugar donde se les mira de lado, se les ignora
y simplemente se les da un papel porque lo solicitan. Entonces, la movilización o el acto de solidaridad de colombianos en París será el 16 de noviembre, ¿no? El 16 de noviembre. Bueno, eso no significa ¿Qué contendrá? pero ahora mismo no puedo confirmar porque nosotros es continuo, digamos, no es del 16, habrá otra. Nosotros somos varias organizaciones que se mueven de manera diferente. Tenemos asociaciones, colectivos, que tienen una historia también, como digo, no desde los años de Petro, sino desde tiempos. Yo llevo ya bastante tiempo acá y querría, para precisar para algunos amigos que me conocen, yo no soy del Valle, yo soy originario de Bogotá, solo que el compañero con el que nos puso en contacto viene de Cali, es eso. Sí, es del Valle. Yo soy originario de Bogotá. Muy bien, Manuel, pues estaremos atentos entonces a el acto del 16 de noviembre en París de solidaridad con el gobierno del presidente Gustavo Petro y las reformas sociales, que es lo más importante. Acá continúa el saboteo, el sabotaje, el filibusterismo parlamentario de la reforma. Ha pasado la reforma laboral en segundo debate, pero le espera el Senado de la República, en donde se han hundido otros proyectos del gobierno del presidente Gustavo Petro. De modo que precisamente sobre la reforma laboral y lo que se aprobó hasta el día jueves, porque ya pasó en segundo debate, pasa al Senado, vamos a informar en nuestro resumen de noticias relacionadas con Colombia. Muchas gracias, Manuel, por acompañarnos. Agradecerte la invitación. Y de hecho me parece importantísimo, como lo decía al principio, que creemos puentes de comunicación, porque nosotros, digamos, desde aquí, desde el exterior, vemos el trabajo que ustedes realizan, vemos lo que le llaman los youtubers aquí y allá, que son esa información alternativa que nos permite realmente de enterarnos lo que ocurre en Colombia, y ese trabajo sucio que hacen los medios dominantes. Entonces, afortunadamente que ustedes están allí, y desde aquí les queremos decir, compañeros, les agradecemos todo ese trabajo que ustedes hacen, porque es una batalla que ustedes están librando contra los medios dominantes en manos de la oligarquía colombiana. Muy bien, muchas gracias, Manuel, por esta comunicación, y esperamos que no sea la última ocasión en la que estemos en contacto. Es muy importante lo que usted plantea, tejer redes, construir redes y puentes para que los que están en el exilio, los colombianos en el exterior, estén en permanente contacto con nosotros. Muchas gracias. Exactamente. Un abrazo fuerte a todos y a todas por allá. Hasta la próxima. Chao. Chao.